Bueno, bienvenidos digamos, a esta presentación, digamos, que tiene como... Va, confirmame Andrés si se está viendo la pantalla primero. Sí, estamos viendo bien. Sí, sí, sí. Genial. Pequeño detalle. Esta presentación tiene como propósito, bueno, sentar algunas bases como para poder pasar de lo descriptivo, digamos, hacia modelos predictivos. Entonces, bueno, vamos a dar algunas pautas, digamos, justamente como para poder generar interés digamos, en las personas que toman decisiones dentro de la organización. Y al final, o sea, les vamos a contar un par de proyectos donde estamos donde estamos aplicando análisis predictivos y también algunas técnicas de Machine Learning. Andrés, ¿querés presentarte? Sí, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Mi nombre es Andrés, soy el líder de lo que llamamos analítica avanzada de DataIQ. La analítica avanzada no es otra cosa de Machine Learning. Soy Data Scientist, y estoy a cargo de un equipo, tenemos 7 personas ya, en la empresa. Soy licenciado en Administración de Empresas de la Universidad de Buenos Aires, casi actuario, me quedan ahí 4 materias. Hice un diplomado solamente específico en Deep Learning, que es como una rama particular del Machine Learning. Y bueno, y ahora estoy viendo que deberíamos cambiarme la foto, porque me bajé 40 kilos, así que estaría bueno actualizar un poco la foto. Pero bueno, nada, yo les voy a estar contando un poquitito de eso, de cómo es el flujo de un proyecto de analítica avanzada y comentarles un par de proyectos que tenemos hecho acá en la empresa, sobre todo focalizados al área de recursos humanos. Como que nos focalizamos en eso para esta charla. Sergio. Bueno, yo soy Sergio García Mora, soy el especialista en People Analytics de DataIQ. Mi formación de base es como licenciado en Relaciones del Trabajo. Estoy terminando una diplomatura en Ciencias Sociales Computacionales en la Universidad Nacional de San Martín. Además, bueno, tengo varias certificaciones también en Ciencia de Datos, People Analytics y en Recursos Humanos. Doy clases de People Analytics en la diplomatura del ITBA y también en una materia optativa de una carrera de análisis de datos. Y por otro lado, también soy el fundador de una comunidad de programación para recursos humanos que se llama R4HR, también conocida como el Club de R para Recursos Humanos. Así que, bueno, una definición de People Analytics, o sea, vendría a ser esta, o sea, como nosotros la entendemos como un conjunto de disciplinas que utiliza datos e información para tomar decisiones sustentadas en conocimiento. Esto después se traduce, digamos, o sea, en la combinación del análisis estadístico junto con la tecnología para poder procesar y analizar volúmenes de datos de distintas fuentes para poder encontrar estos insights que nos permitan tomar decisiones relevantes, o sea, utilizando múltiples fuentes de datos, ¿sí? Entonces, lo que hacemos, o sea, nosotros es incorporar datos de distintas fuentes, o sea, no solamente de un sistema de gestión o de una sola tabla, sino que lo combinamos para poder encontrar, bueno, qué es lo que está oculto en los datos y que eso le permita a las organizaciones tener mejores resultados. Esto, en la práctica, tiene como dos grandes aplicaciones, ¿sí? Para bajarlo también digamos, a un nivel un poco más concreto. Por un lado, es el desarrollo de tableros más inteligentes. Y con esto nos referimos a tableros que tengan datos en contexto y que también permitan hacer cruces de datos, ¿sí? Porque muchas veces lo que nos encontramos cuando entramos en un cliente que tiene algún proyecto ya desarrollado es como que están todos los KPIs sueltos y en ningún momento se cruza la información. Entonces, lo que nosotros hacemos permite, por ejemplo, no sé, calcular por un lado las horas extras, pero tenerle también, bueno, cuál es el impacto de ese gasto sobre la masa salarial. O también calcular la tasa de rotación e incorporarle como contexto cuánto nos cuesta la rotación. Respecto del cruce de datos, podríamos estar hablando, por ejemplo, de posicionamiento salarial y el desempeño, el ausentismo y el engagement, y también incorporar, por ejemplo, información externa, por ejemplo, de redes sociales, de sitios como Glassdoor para analizar todo lo que tiene que ver con la marca empleadora de la compañía y cosas por el estilo. Sergio, para un segundito, ¿eh? Sí.
Acá María Belengo pregunta si puede ser que no le aparezca la imagen. ¿Están viendo todos la presentación? Por las dudas. Tipo, pongan ahí en el chat si están viendo. Ah, ok. Está bien. Ok. No, María, por la duda de que lo de María. Bueno, Perdón, ¿eh? no pasa nada, está buenísimo eso. De todas maneras, o sea, podés escucharnos y en todo caso esto después lo subimos en YouTube, así que ahí en todo caso podés ver como todas las imágenes. Entonces les decía que esto, digamos, está desarrollado, digamos, está relacionado con todos los desarrollos de lo que nosotros llamamos Business Intelligence, o sea, el desarrollo de tableros y visualización de datos. Después está todo el mundo relacionado con la ciencia de datos, que lo que nos permite es dar respuestas a preguntas específicas. Por ejemplo, ¿qué empleados tienen más probabilidad de renunciar? ¿Qué candidatos tienen más probabilidad de ser top performers? ¿Qué variables influyen más en el desempeño, en el ausentismo, etcétera, etcétera, etcétera? Y después poder tomar acciones mucho más enfocadas, ¿no? Esto después se ve más o menos así, ¿no? O sea, el tema de la información en contexto, por un lado, por ejemplo, estamos hablando, no sé, de un resultado de ausentismo, cuánto nos cuesta el ausentismo y sobre todo en países con una inflación como la que tenemos en Argentina, es muy importante ponerle, digamos, algún dato relativo que nos permita, digamos, tener una dimensión de la magnitud del problema, ¿sí? Porque muchas veces, o sea, uno ve números que van creciendo, pero no se da cuenta, digamos, o sea, si eso es mucho o es poco y demás. E incluso fíjense como este 7% de ausentismo, si a eso le incorporamos, por ejemplo, las horas extras o la mano de obra eventual, digamos, o sea, tiene como un impacto mucho más amplio, digamos, en los costos en relación a los costos salariales, más que ese 7%. Respecto del cruce de datos, podríamos estar hablando, por ejemplo, de cosas como por el estilo, ¿no? Donde nosotros acá tenemos distintas posiciones, ¿sí? Que podemos tener, digamos, en cualquier organización. Cada punto representa a una persona. Estas barras celestes y azules, o turquesas y azules, representan, digamos, podrían representar la banda salarial, y después el color de cada punto puede representar el desempeño de cada persona, ¿no? Acá la información de desempeño está generada aleatoriamente, simplemente como para mostrar el ejemplo, pero uno lo que esperaría acá es tener, digamos, como en lo más alto de la banda salarial, gente de desempeño regular o alto, ¿no? O sea, y encontrarnos poca gente, por ejemplo, de desempeño bajo, digamos, en la parte más alta de la escala. Lo inverso también aplica, ¿no? O sea, no nos gustaría ver, sería peligroso tener mucha gente que sea de alto desempeño como en los segmentos más bajos de la banda salarial. Y esto es lo que nos permite después, o sea, construir historias con datos, en donde nosotros podemos tener, por ejemplo, el resultado, el impacto, y también poder explicar los porqués, ¿no? O sea, entonces acá, por ejemplo, estamos viendo la cantidad de egresos en un año dado, el costo de la rotación, y también, bueno, en función de las posiciones salariales, cuáles fueron los motivos de egreso, o sea, el tipo de egresos, si fueron renuncias, despidos, acuerdos, etcétera, y después la razón detrás de esas decisiones, o sea, de esa vinculación. Si la gente que renunció fue por mejor salario, por mejores oportunidades de carrera, a una empresa con mayor jerarquía, etcétera, digamos. Entonces, ¿cómo generamos más valor al negocio con los datos de recursos humanos? Digamos, la importancia de esto es que cuando vos generás información relevante, va a generar mayor interés de parte de las personas que toman decisiones, y eso es lo que después termina generando más apoyo, digamos, a los proyectos de recursos humanos y en particular también a los proyectos de datos en recursos humanos. Entonces acá las claves pasan por generar métricas más relevantes y también por pensar una estrategia de datos que incluya justamente la estrategia y la tecnología, ¿no? Entonces, respecto a las métricas más relevantes, las características que tienen es que están alineadas con objetivos de la organización. O sea, acá hay que hacer un ejercicio de top-down, o sea, para poder
sacar en función de los objetivos de la organización, bueno, qué es lo que yo necesito medir para contribuir con los resultados del negocio. Cuando uno tiene métricas que son más relevantes y las muestra en una presentación o en una reunión, genera mucho más preguntas y esas son las preguntas que después generan apoyo, presupuesto y demás. Y por último, o sea, las métricas más relevantes permiten construir tableros que sean más estratégicos, que nos ayuden a tomar decisiones que apoyen al negocio, ¿no? Ahí, o sea, los invito a que pongan en el chat, por ejemplo, qué indicadores de capacitación usan o conocen. Estamos viendo horas de capacitación por persona. Para que te lo voy probando yo, si querés así. Dale. Mediana de horas de capacitación. Excelente. Por lo general, o sea, lo que nosotros cuando entramos a un proyecto en donde, digamos, ya hay algún desarrollo hecho, por lo general lo que nos encontramos es con algo muy parecido a esto. La cantidad de personas capacitadas, cuánto representa eso sobre la nómina de la organización, la cantidad de horas de capacitación desarrolladas y con un poco de suerte y viento a favor nos encontramos con algún, digamos, KPI de costos. Y después siempre nos encontramos algún tipo de gráfico que tenga, digamos, la evolución mensual de horas o la evolución mensual de gasto, cómo fueron esas capacitaciones, si fueron en compañía, a través de terceros, si fueron virtuales, presenciales, cosas por el estilo, y alguna distribución de horas de capacitación por área, ¿no? Nosotros siempre decimos, o yo siempre digo que nosotros tenemos como dos tipos de clientes, ¿no? O sea, el cliente que empieza de cero y el cliente que ya tiene algún desarrollo y llega a este punto en donde dice, ¿y ahora qué? ¿No? O sea, acá estamos, o sea, el problema de este tipo de tablero, que si bien está bien como para controlar, digamos, el avance y la ejecución de un presupuesto, por ahí lo que le falta a esto y lo que realmente podría demostrar el valor de la gestión de capacitación, por ejemplo, sería, bueno, si la capacitación sirve o no sirven, o si o si estamos capacitando bien a la gente, ¿o no? Cosas por el estilo. Entonces, ¿qué es lo que determina si un tablero es estratégico o no? Digamos, en primer lugar, porque está diseñado en base a preguntas. O sea, y eso es muy importante, porque cuando vos pensás las preguntas que querés responder con tu tablero, es mucho mejor que googlear, por ejemplo, cuáles son los indicadores que se pueden usar en capacitación, por ejemplo. Entonces, cuando pensás las preguntas, podríamos estar pensando, por ejemplo, si la capacitación sirve o no, cuánta plata gastaste, cuáles son los mejores proveedores, cuál es el retorno de inversión, si se traslada lo que aprendiste al trabajo. Y, por ejemplo, no sé, yo trabajé varios años en una empresa que certificaba varias normas de calidad y eso requería que muchos empleados tuvieran que estar sí o sí certificados. Bueno, preguntarte, bueno, si todas las personas están certificadas o cuáles van a ser las certificaciones que vencen y ese tipo de cosas. Entonces, eso es lo que te permite, por ejemplo, desarrollar un tablero parecido a este, donde vos tengas tu presupuesto, o sea, en las preguntas que normalmente hacemos con las encuestas después de las actividades de formación, podríamos preguntar qué tan alineada está, por ejemplo, la estrategia, la actividad de formación con la estrategia de la empresa o del sector, y eso te permite construir después un ranking. Después vos podés preguntar y después también incluso analizar posteriormente qué porcentaje del contenido lo vas a trasladar al trabajo, y eso es lo que puedes medir con el Scrap Learning, y incluso con eso puedes hacer un correlato económico, y también, por ejemplo, analizar, bueno, si todas las personas que tienen que estar certificadas lo están o no.
Y con esa misma información, acá después les dejo un par de links para investigar más sobre el tema de Scrap Learning y de indicadores de capacitación. E incluso con esa información después vos podés evaluar a tus proveedores y podés alinearlos, por ejemplo, digamos, o sea, por los que están más alineados y los que están menos alineados. Y eso me parece interesante porque, por ejemplo, en épocas de vacas flacas y donde vos tenés que recortar gastos, el primer presupuesto que se toca en recursos humanos es el de capacitación. Entonces, cuando vos querés, por ejemplo, inscribir a las personas que trabajan en tu empresa en alguna actividad que sea cara, por lo general va a haber, digamos, o tu manager o del área de finanzas o del área de compras, va a haber algún pero frenando, digamos, esa inscripción, ¿no? Entonces, por ejemplo, hacer este análisis de qué capacitaciones están más alineadas, después lo que te permite a vos es recortar justamente, no por ahí, por las más caras que imaginemos que son las que están más alineadas, sino por las que están menos alineadas con la estrategia de la compañía, y ahí, o sea, digamos, estás tomando como decisiones un poco más informadas y haciendo una mejor defensa de tu presupuesto. Respecto a la estrategia de datos, o sea, una de las... cuando nosotros presentamos alguna propuesta, una de las razones por las que normalmente nos suelen decir que no es porque, bueno, no sé, vamos a implementar tal sistema de gestión, ¿no? O sea, en los próximos meses. Lo que termina pasando es que esa implementación tarda 6 meses, 8 meses, un año y medio. Entonces, y cuando termina esa implementación, el proyecto de datos tampoco arranca en ese momento. Con lo cual te estás perdiendo 1 o 2 años de análisis y estás, digamos, como trabajando a la deriva. Entonces, usando una analogía que le escuché una vez a Macarena Esteves, de una consultora española, ella, digamos, o sea, pensaba, digamos, como esta estrategia del cubo Rubik, ¿no? O sea, un cubo Rubik, si quieren pongan en el chat si alguno armó alguna vez, o sea, pudo armarlo o no algún cubo. Mi respuesta es no. No sin trampa. Para armar un cubo Rubik, vos no podés armar un color a la vez. O sea, tenés como que ir pensando, digamos, cosas que, digamos, vas a resolver primero y acomodando las piezas para que se vayan después adaptando digamos, a los movimientos que vas haciendo. Entonces, digamos, en los proyectos de datos también tenemos que pensar en eso. O sea, ¿con qué cosas puedo arrancar ahora que después, o sea, me permitan seguir escalando y que eso después, cuando, por ejemplo, contemos con digamos, con nuestro sistema de gestión y contemos con digamos, o sea, con el presupuesto para el proyecto de datos, no tengamos que empezar de cero de vuelta, ¿no? Entonces, acá lo importante es definir qué es lo que queremos lograr, definir lo que la empresa necesita más, ¿sí? Porque, por ejemplo, en los equipos de People Analytics de las empresas, o sea, a todos les gustaría hacer análisis predictivos, pero por ahí el negocio necesita que resuelvan otros problemas primero. Entonces, eso es muy importante. Puedes pensar en proyectos escalables. Y otro tema no menor es trabajar con los datos donde estén. O sea, no hace falta tener un gran sistema de gestión que nos nuclea todos los datos, o sea, en un solo lugar, ¿no? Podemos trabajar con los datos estén donde estén, ¿no? Y acá un ejemplo de un proyecto que desarrollamos desde ATQ. Cosita, Fue en una antes de que compañía... sigas. ¿Cómo? No, perdón, antes que sigas avanzando, porque el slide anterior, Maximiliano preguntaba cómo identifican que una capacitación está alineada al negocio. Lo preguntás en la encuesta de satisfacción. Digamos, esa es una pregunta que vos podés preguntar, o sea, con eso. Aparte de hacer, digamos, como el análisis del programa, ¿no? O sea, sí. Pero eso, por lo general, es una pregunta que podés incluir en la encuesta de satisfacción, digamos, o sea. En una de las empresas que trabajábamos, o sea, el grupo, o sea, participábamos de varias empresas del grupo en una actividad de formación de mandos medios, y a mí lo que me reventaba, o sea, digamos, o sea, todo el mundo decía, esto está buenísimo, era porque, digamos, o sea, las tortas eran muy ricas. Y yo decía, no, pará. O sea, es importante eso, ¿no? Pero, digamos, o sea, yo necesito que el contenido sea lo más rico de la actividad. O sea, sí. Pero bueno, nada, esa es otra discusión que sin cerveza no tiene gracia. Así que bueno.
Les contaba de este proyecto, o sea, para una empresa distribuidora de energía que tiene aproximadamente 5.000 empleados. Digamos, hace 2 o 3 años atrás decidieron migrar el sistema de gestión, pasar de Meta 4 a SAP. Lo cual, digamos, o sea, ponía, digamos, el desafío de, bueno, ¿qué hacemos con los datos históricos? ¿No? La integración de bases de datos de un sistema de gestión a otro, digamos, de un ERP a otro, es dificilísimo. O sea, es muy arduo. O sea, por lo general no son cosas que se integran bien entre sí. Entonces, la solución que nosotros le aportamos fue, digamos, todos los datos históricos de Meta 4, digamos, como las plataformas de clic, o sea, por un lado generan como 2 archivos, digamos, o sea, generan un archivo donde viven los datos y otro archivo donde vive el tablero. Entonces, en ese archivo donde viven los datos, o sea, se quedaron todos los datos de Meta 4 y después se conectaron todos los datos de la nueva fuente de datos de SAP al tablero que desarrollaron, ¿sí? Porque en definitiva, digamos, o sea, poder identificar el nombre de apellido en una tabla y el nombre de apellido en otra tabla, desde el punto de vista nuestro, mirándolo desde afuera, era mucho más fácil que migrar toda la base de datos de un lugar, de un ERP al otro ERP. Entonces, eso les permitió, digamos, en primer lugar, contar con todos esos datos históricos, o sea, no los perdían, los podían seguir utilizando para los análisis futuros. Ahorraron muchísimo tiempo con eso y también ahorraron muchísima plata en horas de servicio. Entonces, eso es muy importante también, o sea, pensarlo, bueno, o sea, no hay que pensar, bueno, tengo un sistema que me permita tener todo, sino yo puedo pensar también, bueno, en dónde tengo los datos y demás. Entonces, por ejemplo, el año pasado nosotros, o sea, con Walter Guerrero, hicimos, o sea, uno de los especialistas de Click de DataIQ, hicimos este proyecto que es interno, en donde, digamos, el objetivo de este desarrollo tenía que ver con poder hacer un análisis, bueno, si tuviéramos que volver a las oficinas, digamos, quiénes pueden volver, quiénes no pueden volver, ¿no? Entonces, a ver si puedo mostrarles el tablero en vivo. Sí, acá está. Lo interesante de este proyecto es que acá está conviviendo información de Workday, de nuestro sistema de gestión, información de encuestas y también información de otros análisis que nosotros hicimos. Entonces, de la información del sistema de gestión, o sea, lo que teníamos nuestra cantidad de empleados y también en dónde trabajan. Después de la encuesta analizábamos quiénes, por ejemplo, digamos, pertenecían a un grupo de riesgo o convivían con personas de grupo de riesgo o convivían con personas de servicios esenciales. Uno de los problemas una de las discusiones que teníamos con algunos clientes el año pasado es que querían que nuestros consultores volvieran a trabajar físicamente en las oficinas. Como nosotros no somos un servicio esencial, teníamos que analizar costos de remises, taxis, Uber o utilizando la movilidad propia. Entonces, ese fue, digamos, como un análisis que hicimos por afuera del tablero, ¿no? Entonces, acá vemos también información de la encuesta, o sea, datos, o sea, tomamos fuente de datos de la encuesta y lo que tenemos del análisis. Además, en este tablero, no está en esta visualización, pero en este tablero también conviven, o sea, están vivos los datos del sistema que nosotros usamos para registrar las horas de proyectos. Por ejemplo, si yo trabajo para el cliente A, tantas horas lo tengo que registrar ahí. Si trabajo para el cliente B, tengo que registrar en ese sistema las horas que desarrollé. Entonces, teniendo también la información de, por ejemplo, dónde viven las personas y en dónde trabajan físicamente, también desarrollamos esta visualización, donde acá lo que vemos son, por ejemplo, todos los círculos o los puntos somos los empleados y empleadas de DataIQ, ¿sí? Los puntos, los que están pintados de azul son las personas que tienen movilidad propia, los que están en gris son personas que no tienen movilidad propia. Después los triángulos son los lugares donde donde están físicamente trabajando cada persona, ¿no? Y acá tenemos nuestras propias oficinas y también las oficinas de los clientes. Y esto nos permitía, por ejemplo, descubrir, bueno, qué personas vivían más o menos cerca, hacia dónde se dirigían, hacia dónde trabajan, y después también poder organizar pools de viaje, o sea, el que tenía movilidad propia, que lleve a alguien que no tiene, digamos,
un medio de transporte propio, porque, o sea, como lo veíamos en esta tabla, digamos, si la empresa nos reintegra a nosotros los gastos de traslado, es mucho más económico que utilizar algún servicio como remises, taxis o Uber o Cabify, ¿sí? Entonces, bueno, eso nos permitía, digamos, este análisis. Y también, utilizando un análisis de ONA, de redes organizacionales, lo que nos permitía descubrir era, bueno, por ejemplo, acá lo que estamos viendo son cada punto azul es un cliente, cada punto rojo, o sea, cada nodo rojo es un consultor. Entonces, acá nosotros lo que podíamos hacer era, por ejemplo, filtrar quienes, por ejemplo, conviven con médicos o con personas que trabajan en el transporte público y después con eso descubrir cuáles eran los clientes donde podemos tener algún riesgo de no cumplir con el contrato porque, digamos, un consultor o una consultora no puede ir físicamente a esa oficina. Entonces, acá, digamos, o sea, estamos mostrando como distintos usos de los datos, integrando información de distintas fuentes, cruzándola, digamos, para poder hacer, digamos, análisis un poco más ricos. ¿Sí? Acá después tienen, digamos, como la presentación de todo. Acá Juana me pregunta... Sí. ¿Queda guardado? Ah, no. Sí, queda guardado, perdón. Queda guardado el evento para poder verlo, Juana. Sí, queda guardado. Sí. Entonces, cuando vos tenés este diseño pensado en preguntas y va generando interés y va generando apoyo, para llegar, digamos, después a los modelos predictivos, o sea, no necesitas tanto tiempo, ¿no? Y este es un caso, o sea, que por cuestiones de privacidad y los acuerdos de no divulgación que tenemos con este cliente de Oil and Gas, no podemos decir el nombre, pero, digamos, el proyecto en esta compañía también es una empresa más o menos de 5.000 empleados, que tuvo también una fusión en el medio, digamos, o sea, a lo largo del contrato que tuvieron con nosotros, tuvieron una fusión de empresas, lo cual también fue todo un desafío en la integración de datos. Y acá, cuando arrancó el proyecto hace dos años atrás, se definieron los indicadores, se relevaron las fuentes y se empezó con todas las tareas de extracción de datos. Y en 3 meses ya tenían una primera versión del tablero productiva, ¿sí? Con datos demográficos, movimientos de personas y algo de estructura organizacional. Eso, digamos, o sea, como estaba bien enfocado, fue creciendo, o sea, se incorporaron cada vez más sectores, o sea, hoy por hoy, digamos, después de 1 año y medio de proyecto, ya se le estaban brindando tableros a todas las áreas de recursos humanos, desde las áreas soft hasta las áreas más hard, y después de 1 año y medio se lanzó el primer proyecto de análisis predictivo de rotación de personal en una de las unidades de negocio donde la competencia por la mano de obra es mucho más, si se quiere, o sea, para llamarlos en términos académicos, es mucho más sangrienta. Lo interesante, o sea, cuando uno llega a este grado de madurez, o sea, es que si bien como de toda esta transición parece un poco lenta, una vez que llegás a este punto donde ya tenés como todos los datos organizados para lanzar tu primer proyecto de analítica avanzada, digamos, en ese punto todos los proyectos de analítica avanzada empiezan a avanzar muchísimo más rápido y se empiezan a generar o sea, muchos proyectos a la vez. Y nosotros, de hecho, seguimos, o sea, madurando ese modelo predictivo y ahora estamos haciendo también un análisis de la red social corporativa integrando, por ejemplo, toda la información de las entrevistas de egreso en los análisis de rotación. Y bueno, después, o sea, nosotros también estamos trabajando, por ejemplo, en aceleradores de clic, o sea, para trabajar en la nube, cosa de que vos decís, bueno, ya tengo, por ejemplo, digamos, o sea, ya tengo SAP, las tablas de SAP son las mismas en cualquier empresa, entonces, con nuestro conocimiento y con estos aceleradores, vos podés, digamos, directamente conectar los datos y ya tener como un tablero productivo en cuestión de semanas, y que eso incluya, por ejemplo, digamos, todo lo que tiene que ver con la fuerza de trabajo, los aspectos financieros como presupuestos o los asientos contables, y también información sobre el desarrollo de las personas. Y, por ejemplo, digamos, esta es una visualización de un proyecto que nosotros hicimos en 40 horas de trabajo, ¿no? Una semana de trabajo de 2 consultores. Esto fue algo que hicimos hace poco. Y bueno, los dejo entonces con Andrés para que les hable sobre los proyectos de analítica avanzada que estamos desarrollando desde Dataiku. Bueno, ¿cómo andan?
Sí, todo lo que estuvo comentando Sergio hasta ahora se encuadra dentro del marco del BI, digamos, ¿no? El BI lo que hace es analizar el pasado de la empresa y mostrar una foto de cómo estamos organizando los datos de manera tal de que aquel que ve el tablero de lo que estaba mostrando, por ejemplo, Sergio, pueda tomar mejores decisiones, tipo, sigo invirtiendo en capacitación, mato alguna capacitación o dejo otra. Son tipos de preguntas que se generan que tienen que ver con el pasado, con analizar un poco el pasado. Lo que es analítica predictiva responde a otro tipo de preguntas, que son las preguntas tipo de qué va a pasar en el futuro, ¿no? Y ahí nos basamos en el pasado para buscar parámetros comunes que nos dicen qué es lo que puede llegar a pasar. Acá tenemos un flujo de cómo es un proyecto, porque si en algún momento implementan algún proyecto de analítica avanzada, como que tengan una idea de cómo es el flujo de un proyecto. Todo arranca con un problema de negocio, una pregunta que queremos resolver. Y está bueno que así sea, ¿no? Porque últimamente ahora está medio de moda el Machine Learning y muchas veces tengo reuniones con clientes que me dicen, che, me gustaría usar Machine Learning, decime para qué. Y eso es medio parecido como decir, tengo esta pinza, ¿qué tuerca se ajusta a esta pinza? Cuando el camino natural sería, tengo que aflojar esta tuerca, ¿qué herramienta necesito para aflojar esta tuerca? Y bueno, el Machine Learning es un tipo de herramienta para resolver ese tipo de preguntas. Una vez que tenemos este tema de qué es lo que queremos resolver más o menos resuelto, tenemos nuestra pregunta hecha, el siguiente paso es ver con qué datos contamos, ¿no? Tipo, nada, como les contaba recién, el Machine Learning requiere datos del pasado para buscar parámetros y poder predecir el futuro. Bueno, para eso necesitamos datos. Acá hay como un ida y vuelta entre el negocio, el área de TI y nosotros para ver con qué datos contamos, si los datos que contamos nos sirven para resolver la pregunta. Uno de los ejercicios que suelo hacer con los clientes yo es preguntarles si actualmente el problema lo están resolviendo manualmente, por ejemplo. A ver, ahora tengo un cliente que lo que quiere hacer es una empresa de logística. Y lo que quiere hacer es predecir de dónde le llegan los camiones. Hay veces que la hoja de ruta no le ponen el origen del pedido. Y lo que quieren hacer es, una vez que llega el pedido a planta, ver de dónde vino. No sé si vino en La Pampa, La Rioja o de dónde vino el camión. Bueno, actualmente hay un analista que, mirando información de la empresa, puede llegar a deducir de dónde es que llegó ese pedido. Bueno, uno de los puntapiés iniciales en cuanto a la información que yo necesito para armar un modelo de Machine Learning que me pueda predecir de dónde viene un camión, es cómo hace el tipo actualmente para descubrir cómo viene el camión, ¿no? Porque la información, los parámetros que un humano encuentre en la información para llegar a una conclusión, la idea subyacente de todo esto es que una máquina también los puede encontrar. Y automáticamente, ¿no? No tener una persona dedicada 100% mirando esos parámetros donde puede haber un algoritmo que te lo haga automáticamente, mucho más rápido. Eso es en cuanto al dominio de datos. Una vez que tenemos en claro los datos que vamos a usar y de dónde los vamos a sacar, llega una parte media engorrosa, pero que realmente requiere un montón de tiempo, que es la preparación y limpieza de los datos. Los algoritmos de Machine Learning son medio caprichosos con las cosas que le metes, con el formato de los datos que tienen, si tenés outliers, si tenés variables. Outliers son tipo datos que están, no sé, por ejemplo, el sueldo de alguien que te gana 2 millones de pesos. Eso es un outlier. O nada, el formato que te vienen los datos, si es un tipo de dato de, no sé, con un número decimal, un número entero, si es un dato categórico, no tienen que haber nulos, nada. Hay un montón de trabajo ahí de meternos en los datos y prepararlos para lo que los algoritmos de Machine Learning requieren, ¿no? Además de todo eso, también hay que meterle un poco de cabeza como para elegir qué datos vamos a meter, porque tampoco es que podemos meter todo lo que tengamos. Muchas veces si las variables están muy correlacionadas hacen que los modelos anden medio mal y nada, hay como que meterle cabeza a esa parte de limpieza de datos. Toda esta parte, si la empresa ya cuenta con un departamento de BI, se agiliza bastante, porque para el BI, para armar un tablero que estaba mostrando Sergio hace un rato, es necesario que la información ya esté estructurada y ordenada. De esa manera, como que ya tenemos tenemos la información ordenada y sabemos de qué trata, ¿no? Porque muchas veces nos dan las bases de datos crudas y acá debería estar la información que necesitas.
si ya están trabajando y se genera un flujo de trabajo como que estaba mostrando Sergio, donde hace 1 año y medio ya hay, ¿cómo que se dice? Ya hay un tablero de BI armado. Bueno, toda esa parte medio que quizás se agiliza un poco porque ya el moco el garrón de organizar los datos se lo fumó otro, por suerte. Sí. Después viene una parte que es como la más divertida, la más creativa dentro del Machine Learning, que es el modelado. Y acá básicamente lo que hacemos es con los datos que tenemos ya organizaditos empezar a probar ideas. No sé, tengo determinado modelo que para mí puede andar bien, o quizás juntando 2 variables o generando otra variable y metiéndole a este modelo puede andar mejor. Otra parte es ajustar los hiperparámetros del modelo. Un hiperparámetro es, imagínense un árbol de decisión, no sé si alguna vez lo usaron, pero es el típico diagramita que se va abriendo en 2 ramitas cada vez que bajamos en cada nodo. Bueno, un hiperparámetro podría ser qué tan profundo, es decir, cuánta cantidad de ramas tiene ese árbol. Bueno, eso te va a cambiar en cuánto generaliza la información y cuánto no. Ahí trabajamos mucho hay una parte que es el overfitting, que es fijarnos que capaz corremos un modelo y anda perfecto, pero anda perfecto para los datos con los que yo entrené el modelo, pero cuando lo quiero mandar con datos que el modelo nunca vio y anda pésimo, bueno, todas esas partes en la parte de modelado que es como donde nos ponemos más creativos. Y entre todos los modelos que probamos nos vamos quedando con el mejor, ¿no? Que ahí, ¿cómo sabemos cuál es el mejor? Bueno, ahí entra una parte que se llama evaluación. Para evaluar un modelo y poder comparar 2 modelos distintos, necesitamos una métrica. Es decir, necesitamos un número, algo objetivo que nos diga este modelo es mejor que este otro. Para eso nos tenemos que poner de acuerdo con el negocio, con la métrica que vamos a estar mirando, y ver justamente de todas las pruebas que hicimos, cuál es el modelo que supera esa métrica. A ver, por ejemplo, ahora estamos trabajando en un cliente, es un cliente energético, un modelo que lo que hace es predecir el fraude eléctrico, es decir, ver qué personas me pincharon, tienen el medidor pinchado, ¿no? Y hay una métrica que actualmente hay un analista que tiene su metodología en cuanto a análisis de la información, del consumo de la gente y demás, determina que esta persona quizás tiene el medidor pinchado. Bueno, actualmente esa área que se dedica a eso ahora tiene una efectividad del 40%, por ejemplo. Entonces, ese es mi baseline. Es decir, yo no puedo generar un modelo cuya efectividad sea menor al 40%, porque en tal caso siguen haciendo lo que ya estaban haciendo y no usan Machine Learning. Entonces, nada, tenemos esa métrica que es la que tenemos que mejorar. ¿Y cómo se mejora? Bueno, probando un montón de ideas que tenemos que se hace toda en la parte de modelado. Medio que modelado y evaluación van medio de la mano. Y la última etapa de todo esto sería la implementación, porque sin implementación todo esto quedaría como un ejercicio, si se quiere, teórico, de laboratorio, que bueno, muchas veces en la academia es el objetivo, pero en nuestro caso, que laburamos para empresas y para clientes, lo que estamos intentando resolver son problemas puntuales de los distintos clientes. En este caso que les comentaba recién es detectar la gente que me hace fraude eléctrico. Para eso lo que necesitamos darle es al usuario final, que es alguien del negocio, darle una herramienta que le permita hacer la predicción y que le permita decir, bueno, voy a inspeccionar a este tipo porque creo que me está haciendo fraude, ¿no? Y una vez que ya está implementado y esto está resuelto y pongámosle que tenemos más o menos éxito, puede surgir otra problemática de negocio, bien como es esto, ¿no? Una vez que resuelves una cosa, bueno, ahora que tengo esto, se me ocurre que le podríamos agregar tal otra cosa. No sé, ¿qué clientes de estos que detecté que hizo fraude me van a pagar? Porque capaz que me hicieron fraude, pero no me pagan nunca. Capaz me puedo ahorrar toda la gestión del fraude si sé que el tipo no me va a pagar jamás. Nada, ahí surgen nuevas problemáticas de negocio que fueron resueltas dado que se hizo un modelo previo que resolvió una pregunta, ¿no? Todo esto está englobado en una metodología que no lo inventé yo, sino que se llama CRISP Data Mining. Pueden googlearla si quieren, está muy piola y realmente se usa y es algo que necesitamos porque si no seguimos como un esquema, realmente los proyectos suelen llevar más de lo debido. Esto dentro de todo te organiza y realmente organiza el laburo y es lo que pasa. Bueno, ahora lo que les quería contar son 2 proyectitos que estamos haciendo, que están
enfocados en recursos humanos. Uno es directamente para el área de recursos humanos y otro, si bien no está tan relacionado, la petición salió de recursos humanos y bueno, les lo quería mostrar ahora. El primero es predicción de ausencias. El problema que tiene acá la empresa es que, de nuevo, ¿no? Es esta empresa energética que les estaba hablando, es que hay muchos transformadores, postes de luz y problemas eléctricos que tienen que explotan, ¿no? Hay cosas que se rompen, transformadores que explotan y nada. La empresa esta tiene una gran parte de su dotación de empleados dedicados exclusivamente a arreglar este tipo de problemas. Básicamente estas incidencias, estos transformadores que explotan, mes a mes son parecidos, tipo, interanualmente, ¿no? Tipo, en noviembre más o menos explota, en noviembre de 2020 explota más o menos los mismos transformadores que en noviembre de 2021. Y la empresa no puede no arreglarlos, es decir, cada vez que explota algo necesita arreglarlo por un tema de seguridad de la vía pública, o si hay un cable colgando, peligroso, digamos, ¿no? Así que no puede, si hay ausencias de los empleados que arreglan, si faltaron, no puedo decir te lo arreglo mañana cuando venga el empleado, porque realmente quizás sea un problema y se muera alguien porque hay un transformador eléctrico malo. Entonces lo que tiene que salir es salir a contratar de urgencia a proveedores externos, que obviamente, como los contratas de urgencia, son caros. Entonces lo que nos preguntaron es, bueno, ¿hay alguna manera de hacer algún modelo que me diga a principio de mes, che, mirá que, no sé, yo corro el modelo la última semana de noviembre para que me prediga cuántas ausencias voy a tener en diciembre? De esta manera la empresa medio que se puede organizar y ya decirle a los contratistas, che, mirá que este mes voy a necesitar X cantidad de horas, hacen un descuento porque te lo estoy avisando con tiempo, y por otro lado ya pueden presupuestar esa guita que si no le sale de la nada, ¿no? Tipo, de esa manera pueden hacer un presupuesto un poco mejor. Bueno, el problema que tenemos en un poco lo que les quería contar, es volvete un par de slides atrás al circulito, Sergio. Dependiendo del proyecto, cada uno puede fallar o puede no fallar, sino puede complicarse más cada uno de estos pasos, ¿no? No siempre se complica lo mismo en todos los proyectos. En este proyecto, el problema que tenemos está en dominio de datos. Ahora sí, avanza si querés. Como sabrán, al ser un problema de recursos humanos, los datos son recontrasensibles. Está claro que la gente de recursos humanos no me quiere dar a mí la nómina de empleados con los sueldos, datos personales, si está casado, no está casado, cuántos hijos tiene, dónde vive la persona. Está claro que son datos sensibles que yo como data scientist no tendría por qué tenerlos. Sin embargo, sin esos datos no puedo trabajar. Entonces ahí la problemática fue ¿qué hacemos? ¿Cómo logramos solventar este paso que es el de dominio de datos? De la manera que la organización, el cliente, me puede dar los datos para que yo pueda hacer un modelo. Y bueno, lo que se nos ocurrió fue hacer un sistemita, un programita de anonimización, que nada, básicamente agarramos los datos de recursos humanos y lo pasamos por un sistema que lo que hace es anonimizarlo. Y esta anonimización me permite a mí trabajar y por otro lado no voy a tener, no voy a tener la información real. Volvete un slide para atrás si querés, Sergio. Este dataset que está abajo es un dataset de mentira que armé yo, donde tenemos 3 columnas, legajo, nombre y edad, y supongamos que la empresa no quiere que yo conozca esos datos. Bueno, lo que hicimos es en este sistemita, ahora sí en la siguiente, perdón Sergio, en cada uno de estos campos, la empresa, el área de recursos humanos, elige un método de anonimizar. Esto lo setea, le da OK y da el siguiente. Y lo que le va a devolver es un Excel, si se quiere, donde tenés la información real y la información anonimizada. La información anonimizada es la que me va a entregar a mí. Y el dataset entero es la que va a tener el empleado, el área de recursos humanos, que va a permitir traducir al final de todo lo que yo le mande anonimizado a la información real. Es decir, yo lo que le voy a mandar es que Carlota, de edad 144 años, tiene una probabilidad de faltar este mes de tanto por ciento. Bueno, recursos humanos va a poder traducir que Carlota, de edad 134 años, en realidad se corresponde con Andrés de 35. ¿Se entendió más o menos cómo es la movida?
Y una vez que tenemos esto, yo con la parte derecha hago el modelo sin ningún tipo de problema y jamás me voy a enterar de quién es el que tiene probabilidad de faltar, ni cuántos años tiene, ni qué salario tiene. Nada, eso es mostrarles dónde pueden estar en recursos humanos el problema, algunos de los problemas. Si querés pasar al slide siguiente. Este es otro... acá me pregunta Maximiliano, pero así no podemos trabajar con la edad como variable predictiva, ¿no? Sí, podemos justamente porque el chiste de este sistemita que hicimos es que mantenemos las relaciones. Es decir, por ejemplo, si alguien tiene 29 años y otro tiene 35, hay un ratio, ¿no? Que es 35 dividido 29. Bueno, lo que hicimos nosotros al anonimizar la edad es mantener ese ratio. Por ejemplo, 144 años va a ser lo dividido... Si querés, volvete una para atrás, Sergio. Tenemos como ejemplo. El ratio, ponele, la diferencia que hay entre 35 y 29 va a ser la misma que hay entre 144 y 120. Machine Learning, lo que importa son la diferencia entre los registros más que el número en sí, sino. Es decir, cómo se compara registro a otro. Es decir, yo puedo elaborar con esto más allá de que no sea el dato real. La idea está en plantear este sistema inteligentemente para que las proporciones y los ratios de diferencia entre cada variable numérica se mantengan. Ok, gracias. Ahora sí, si quieres avanzar. Otro proyecto, que si bien no está directamente ligado como el de recién a recursos humanos, medio que el área lo pidió, fue detectar Personal Protective Equipment, violaciones a la utilización de elementos de protección personal, ¿no? Básicamente cascos y chalecos. La idea es que en las plantas, en las subestaciones donde está la gente trabajando, haya tienen cámaras de seguridad que realmente están funcionando justamente por seguridad. Y la idea es poder detectar cuando se producen violaciones de que hay operarios sin casco o sin chaleco reglamentario, ¿no? Eso es por temas legales, por temas preventivos también, ¿no? Porque si cae algo, no tenés el casco, capaz se muere la persona. Y bueno, para hacer esto utilizamos una arquitectura que se llama YOLO, si querés avanzar una. Que lo que tiene es una arquitectura que se utiliza para detección de objetos en imágenes, ¿no? Y ya está entrenada. Lo interesante de todo esto es que esta arquitectura ya viene entrenada con un dataset que se llama COCO. COCO es de Common Objects in Context, donde tenemos millones de imágenes con miles de clases, es decir, las clases son las categorías, por ejemplo, bicicletas, autos, personas, es decir, una persona es un objeto, no particularmente con las que necesitaba yo, que son cabezas con casco, cabezas sin casco, y pechos con chaleco y pechos sin chaleco, ¿no? Que es lo que mi algoritmo necesita detectar. Pero bueno, lo que tiene de bueno el Machine Learning es que podemos hacer una cosa que se llama Transfer Learning, que es agarrarnos modelos entrenados, porque entrenar esto cuesta semanas y quizás cientos de miles de dólares, porque son muchas imágenes realmente y necesitas mucha fuerza de computación. Que bueno, lo bueno es que ya lo gastó Google, eso, y Google ya lo entrenó, y no sé si particularmente esta la entrenó Google, pero bueno, la cuestión es que ya está entrenada, y yo me puedo bajar ese modelo ya entrenado con millones de imágenes y utilizarlo. Por suerte es libre, eso se puede bajar. Y hacer eso se llama transfer learning, es agarrar, transferencia del conocimiento, ¿no? Tipo, me agarro el conocimiento que ya está generado y lo utilizo. Por cómo funcionan las redes neuronales que hacen esto, yo me puedo quedar con las formas básicas que encontró la red neuronal, por ejemplo, un círculo, que la voy a utilizar para detectar cabezas, por ejemplo, o cascos. Y lo que hago es entrenar las últimas capas de la red con las fotos que yo necesito, que son cascos y cabezas. Esas fotos también me las bajé de internet, así que básicamente, si querés, volvete al circulito primero. Todo lo que es dominio de datos, preparación y limpieza de datos, modelado y evaluación, no es que ahí no estuvo el problema, porque realmente, a ver, lo que es modelado ya lo hizo Google. Dominio de datos me lo bajé de internet. Preparación y limpieza sí hubo un poco, porque tuve que adecuar todas las imágenes y todo el código que me bajé al cliente particular que estamos usando, ¿no?
Nunca es capaz de eso. Claro, no, eso sí, siempre algo vas a tener que toquetear ahí. Pero realmente donde estamos teniendo el problema ahora es en la implementación, porque piensen que el cliente tiene 900 cámaras que están grabando 24 horas por día. Bueno, acá tenemos un problemón de cómo logramos procesar esa información y hacer la predicción sobre estas 900 cámaras sin que nos explote los servidores del cliente y que nos salga $1.000.000 cada vez que queremos predecir algo. Así que bueno, ahora estamos trabajando un poco en la parte de implementación y por suerte, porque acá había varias, ¿cómo se dice? Como varias alternativas. Una alternativa era, por ejemplo, generar una alerta en tiempo real cuando la cámara detecta que alguien no tiene el casco puesto, que es una alarma para que el supervisor vaya y le diga, che, ponete el casco. Bueno, pero por suerte esto no fue el caso, sino que lo que se buscó o lo que se acordó con el cliente, es tener un informe al final del día donde nos diga la cámara 5, hora 3, minuto 22, se produjo una violación de alguien sin casco. Y eso es un informe al finalizar del día, donde, bueno, el día siguiente el supervisor de esta persona le dirá, che, ayer a las 5 de la tarde no tuviste puesto el casco, fíjate porque al tercer infracción hay un problema, por ejemplo, ¿no? Eso, entre todo, facilita un poco las cosas, pero bueno, todavía tenemos el problema de que estamos viendo cómo resolver, de cómo hacer para procesar la información de cámaras grabando 24 horas todo el día, 900 cámaras grabando 24 horas todo el día. Y bueno, esos eran un poco dos proyectos que queríamos comentar, que surgieron de recursos humanos. Hay otros, por ejemplo, que comentaba hace un rato, de hacer un chart de empleados, de ver qué empleados es más probable que renuncie para poder retenerlo. Como que hay bastantes, un poco también la idea de esto es, ustedes que son de recursos humanos, tirarles algunas ideas de lo que se está haciendo quizás en la industria, como capaz les puede dar una idea, decir, mira, este problema, por ejemplo, el de ausencia, me puede llegar a servir para la organización donde trabajo y bueno, quizás son como disparadores que capaz no se les había ocurrido y que, bueno, se pueden hacer desde el lado del machine learning, ¿no? El tema de encontrar la herramienta para aflojar la tuerca que se tenga que aflojar. No sé si Sergio quiere decir a las conclusiones, ya estamos. Sí, y bueno, a modo de conclusión es que, bueno, para que los datos de recursos humanos puedan ser escalables, lo importante también es buscar estos quick wins, o sea, o victorias rápidas que despierten interés en los stakeholders. Al principio hay que empezar con métricas simples y relevantes que logren aprobación y apoyo para los proyectos de datos. Y la ciencia de datos nos permite generar respuestas más precisas, incorporando múltiples fuentes de datos y gestionando de cara al futuro. Así que bueno, con eso terminamos nuestra presentación. Después les mandamos la presentación para que la tengan y pueden ver la grabación y compartirla desde YouTube. Pero bueno, ahí no sé, preguntas que puedan haber. ¿Hay alguna duda? Sí, quería agradecerles primero a Andrés y Sergio por la presentación impecable. Y bueno, esto, animar, como mencionaba recién Sergio, si alguno tiene alguna consulta, tenemos unos breves minutos para leerlas y responderlas. Si no, entre hoy y mañana les va a llegar por mail la presentación y la grabación de la presentación, así también como nuestro contacto por si a futuro quedan otras consultas. Así que ahora se puede escribir por el chat y vamos a leer las consultas o agradecimientos o sugerencias, también son recibidas. Gracias, todo muy claro. Gracias a ustedes. Diego, ¿cómo andás, Diego? Tanto tiempo. Bueno, parece que quedó todo
bastante claro. Igualmente, como mencionamos anteriormente, bueno, queda nuestro contacto para cualquier sugerencia. Perdón. Para acá hay unas preguntas, si he tenido Sí, experiencia sí. con análisis de carga de trabajo. Con carga de trabajo no, pero o sea, digamos, algo similar a esto se podría hacer, por ejemplo, con todo lo que tiene que ver con... ahí habría que saber a qué te referís con carga de trabajo. Yo me lo estoy imaginando por el lado de seguridad e higiene, con los análisis ergonómicos de cada posición. José. A ver, acá Hernán Cano pregunta cómo avanza la implementación de proyectos de People Analytics Argentina. Está creciendo bastante la implementación. Hace poco participamos con Andrés en un congreso de People Analytics y se notó, digamos, un cambio en los últimos 2 años, o sea, del estado de madurez y también de cómo las organizaciones se están ocupando también sobre digamos, la formación de los empleados en temas de análisis de datos. Además están generando más datos, eso estoy viendo yo, ¿no? Que antes no pasaba tanto. Ahora realmente Sí. las áreas de recursos humanos están generando datos, cosa que quizás antes no era tanto. Y además hay otro tema que también fue un factor muy importante, que fue todo el tema del COVID y la pandemia y el teletrabajo, donde recursos humanos también ganó un protagonismo y también esta descentralización de los lugares de trabajo generó, digamos, como una mayor digitalización y una mayor necesidad de tener información para tomar decisiones. Así que eso también fue como un catalizador interesante. ¿Has ingresado a la industria minera? No, a la industria minera, Marcos, todavía no. Sí, trabajamos bastante en oil and gas. Que bueno, me imagino, no tengo idea porque nunca vi de industria minera particularmente, pero me imagino que quizás los procesos son similares. Predecir la carga de trabajo para una empresa de producción, para detectar costos de sobretiempo. Sí, he leído de casos así, o sea, y también conozco análisis donde vos decís, bueno, el punto de corte donde hacer horas extras empieza a ser improductivo, o sea, empieza a generar más pérdidas que ganancias. O sea, entonces vos, sabiendo de eso, puedes también como evaluar, bueno, la cantidad de horas extras a hacer por mes y también, bueno, analizar, bueno, cómo, digamos, esa necesidad extra de trabajo, cómo la reemplazo, ¿no? Entonces, esos tipos de análisis sí los conozco. Formación como experto en tema de People Analytics, ¿qué me recomiendan? Bueno, acá en Data hay cursos de las plataformas con las que trabajamos, o sea, de Click y de Power BI. No están enfocados 100% en recursos humanos, si bien hay ejemplos que sí. Esa es una de las posibilidades. Y bueno, yo doy clases en la diplomatura de People Analytics de ITBA, que siempre es es un gran lugar. Pero después, bueno, todo depende mucho sobre también qué tipo de formación querés. Y algo más estratégico como para poder gestionar proyectos de analytics, que es en definitiva lo que me encargo yo. O sea, yo cuando tenemos un proyecto y tenemos que trabajar en algo así, o sea, bueno, yo me encargo como en toda la parte de la definición del problema y las preguntas y toda la parte del dominio de datos, y después tengo un equipo como el de Andrés que se encarga de ejecutar. Si querés aprender ejecución, después en todo caso, si querés, o sea, buscame por LinkedIn y ahí te paso todo el tema de todas las opciones que haya y recursos para compartir. Así que, bueno. Bueno, muchas gracias a todos. Que anden muy bien, muchas gracias. Gracias, Majo, por la organización de todo el evento. No, gracias a ustedes por participar.